Boas tardes, benvidos. Eu son Carmen Fernández, estudante de segundo ano de doutoramento no CIMUS, baixo a dirección de María José Alonso. Hoxe retomamos as sesións do ciclo de conferencias sobre a COVID-19, organizado dende o Campus de Cidadanía. A sesión consistirá nunha conferencia e posteriormente unha quenda de preguntas a través da propia aplicación. Hoxe contamos coa participación da profesora María José Alonso, baixo o título A nanotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento de novas vacinas, o caso COVID-19. A profesora María José Alonso é catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica na Universidade de Santiago de Compostela. Traballou en universidades prestixiosas como en Francia, en Estados Unidos, como no Instituto Tecnolóxico de Massachusetts. O seu laboratorio foi pioneiro en España no ámbito da nanotecnoloxía farmacéutica e nanomedicina. Coordinou varios consorcios internacionais de investigación financiados pola Organización Mundial da Saúde, a Fundación Bill y Melinda Gates, o Instituto de Saúde Americano, a Comisión Europea. É autora de 285 publicacións científicas e inventora de 21 patentes. O seu índice H de 90 foi o máis alto en España nos últimos 10 anos no ámbito da farmacoloxía e farmacia. Foi presidenta da Control Release Society e actualmente é a editora xefa da revista de Dita Sociedade. É membro de 4 academias de farmacia e medicina, entre elas a Academia de Medicina de Estados Unidos, e recibiu numerosos premios, entre os cales destacan o Premio Nacional Jaume I e a Medalla Castelao da Xunta de Galicia. Por último, tamén foi vicerrectora na USC e formou parte do Comité Asesor do Ministerio de Sanidade e do Ministerio de Ciencia para a elaboración da Lei da Ciencia. Agora, María José, cando queira, pode comezar. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de compartir lo que estamos haciendo aquí en nuestro laboratorio en el CIMUS en relación con el desarrollo de nuevas vacunas. Y efectivamente daros las gracias al Campus de la Ciudadanía, a los responsables de la organización de este ciclo de conferencias que yo creo que nos acercan unos a otros en los diferentes ámbitos de trabajo, entendemos mejor cuál es la problemática de esta enfermedad, de esta epidemia, pandemia que estamos sufriendo y que tiene, perspectivas muy distintas, ¿no? Yo voy a presentar la perspectiva de la nanotecnología y empiezo diciendo que yo no soy inmunóloga, no soy experta en vacunas, ciertamente, sino que soy experta, mi laboratorio aquí en el CIMUS es experto en la aplicación de la nanotecnología para mejorar las propiedades de las vacunas y de los fármacos. Pero sí que es cierto que desde hace 30 años, ya que hice mi postdoc en el MIT, pues allí me especialicé en la formulación de vacunas y llevamos todo este tiempo trabajando en este ámbito. Bien, un poco hay que decir sobre la pandemia COVID-19. Estamos, la verdad, bien informados en cuanto a la importancia de esta pandemia y, en este mapa que aparece en la diapositiva, donde se refleja el número de casos por cada 1000 habitantes en diferentes colores, efectivamente vemos que en España es uno de los países más afectados, junto con otros países europeos, Estados Unidos y parte de Hispanoamérica. Yo en mi vida, y seguramente que todos los que me estéis escuchando, nadie se vio ante tal circunstancia como ciudadana y como investigadora, de tal modo que en cuanto fuimos conscientes del problema en el que nos encontramos, dijimos, trabajamos en vacunas, aquí hay que hacer algo. Pero antes de pasar a mostraros lo que hacemos en nuestro laboratorio, yo quería hacer un breve recorrido sobre lo que es una vacuna y sobre los diferentes tipos de vacunas que han surgido a lo largo del tiempo. Y simplemente reflejar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que, las vacunas todos sabemos que son muy útiles, permiten que nuestro sistema inmune reconozca a patógenos, a virus o a bacterias y que evite así la enfermedad. Existen vacunas que nos protegen frente a 25 enfermedades contagiosas y todos somos conocedores de estas vacunas y desde luego no cabe duda de que la vacunación es el modo más efectivo y económico para prevenir enfermedades contagiosas. En la actualidad la vacunación previene entre 2 y 3 millones de muertes al año
y podría prevenir más si hubiese una cobertura global. Esto quiere decir que incluso al día de hoy las vacunas no llegan lamentablemente a todos los países, pero la mayor parte del mundo está, digamos, tiene una situación de salud realmente muy buena gracias a que existe la vacunación. Las vacunas, mucha gente sabe del origen de las vacunas con Edward Jenner, quien vacunó a un niño frente a la viruela utilizando una pústula de vaca, porque comprobaron que las lecheras que ordeñaban las vacas no se contagiaban o adquirían un tipo de viruela mucho más benigno que el resto de los habitantes. Entonces tuvo la idea de inocular la viruela bovina en humanos y fue cuando vio que efectivamente se protegía frente a esta enfermedad. Casi un siglo más tarde, Louis Pasteur pues, le dio un gran empuje al mundo de la vacunación y propuso la vacuna frente al cólera o al anthrax. E introdujo el término vacuna precisamente aludiendo a la palabra latina de vaca. Desde entonces hasta ahora, bueno, pues ha habido una gran evolución en el tipo de vacunas. Al principio, como decíamos, en el caso de la viruela, el patógeno atenuado. Después se empezaron a tratar los diferentes tipos de patógenos inactivándolos de modo que cuando se administraban a las personas, al ser humano, no infectaban, pero protegían. Es decir, se trata de alertar al sistema inmune lo justo, un poquito, solo para que se defienda, pero sin causar la infección, por supuesto. Y desde ese momento en el que utilizábamos patógenos inactivados, bueno, pues han surgido muchos otros tipos de vacunas, como son partículas virales, es el caso de la hepatitis B, por ejemplo, proteínas, los toxoides, tetánico, diftérico y demás son proteínas, y la última generación de vacunas básicamente está constituida por péptidos, es decir, como trocitos de proteínas, o vacunas genéticas tipo ADN o ARN. Entonces, algo que es importante tener en cuenta para todas estas vacunas nuevas, que no son microorganismos atenuados, es que es necesario la utilización de un agente adyuvante, un agente que ayude a obtener una respuesta, un agente inmunoestimulante. Porque el sistema inmune, si inyectamos estas proteínas, estos péptidos, realmente no se entera de lo que está ocurriendo y hay que llamarle la atención de algún modo. Por eso hay que utilizar agentes adyuvantes. En el caso de la última generación de vacunas, como son las vacunas ADN o ARN, es necesario un vehículo transportador de esta molécula hacia el interior de las células. En esta diapositiva vemos los adyuvantes y vehículos que ya han sido aprobados para su utilización en humanos. O sea que no solamente es importante el antígeno que va a dar lugar a la respuesta inmune, sino en qué vehículo va. Bueno, vemos que el vehículo más común son las sales de aluminio. La mayoría de las vacunas, cuando nos las inyectan, están en sales de aluminio y de hecho a veces una pequeña reacción inflamatoria que observamos se debe precisamente al aluminio, que hace una llamada al sistema inmune. Pero hay otro tipo de vehículos adyuvantes que son tipo emulsión, tipo liposomas, virosomas y moléculas inmunoestimulantes que les llamamos TLR. Quizás no sea importante ir al detalle de esto, pero sí pasar ya directamente a cuál es la situación en la que nos encontramos al día de hoy para el tema COVID. Bueno, pues en ensayos clínicos, según mi última búsqueda, se contabilizan hasta 15 vacunas en ensayos clínicos en diferentes etapas, como veis en la diapositiva, y unas cuantas en ensayos, estudios preclínicos. Hay algunas en fase 1, hay algunas en fase 2 y no hay ninguna todavía en fase 3. Pero sí que es cierto que hay un número prometedor de vacunas que se está estudiando en estos momentos. En esta diapositiva aparece un poco más reflejado también quién está desarrollando la vacuna, en qué fase están y en qué países se están desarrollando. Como veis, en el caso de China, veis la bandera china, bueno, pues hay 5 vacunas en desarrollo clínico.
En el caso de Estados Unidos hay 3 vacunas en desarrollo clínico. En Canadá hay 2, en Alemania hay 1, y en Reino Unido hay 1. Todas estas ya en ensayos clínicos, insisto, unas en fase 1 y otras en fase 2. ¿Qué tipo de vacunas son estas? Bueno, pues las hay de todo tipo, pero una parte importante de ellas son vacunas ARN, de las que os pasaré a comentar a continuación un poco más el detalle. Otras son basadas en proteínas y otras son basadas en virus. La mayoría de las vacunas que se están desarrollando en China son vacunas basadas en virus, en el propio virus atenuado, modificado o en virus artificiales que semejan al virus, al coronavirus. Es decir que, bueno, pues hay diferentes tipos de vacunas ensayándose en todo el mundo. La verdad es que la industria farmacéutica, sobre todo la gran farma, está apostando más, al día de hoy al menos, por las vacunas tipo ARN mensajero, que es la vacuna en la que estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues se dice que son como de más fácil fabricación y a priori más seguras. Que vayan a ser más eficaces o no, eso está por ver. Pero sí que es cierto que la primera vacuna que se probó en Estados Unidos por la empresa Moderna, que ahora acaban de iniciar la fase 2, pues es una vacuna ARN, la que desarrolla Pfizer en Alemania también es ARN, la que desarrolla AstraZeneca también, es decir, que varias de ellas son tipo ARN. Y aquí en este diapositivo os muestro la estructura del virus y los diferentes tipos de vacunas más modernas. En la parte de arriba tenemos la estructura de una proteína, la estructura del ADN, bueno, pues estructuras que semejan a virus o incluso células que son modificadas genéticamente para que expresen la vacuna tras su administración al organismo vivo. La mayor parte de las vacunas se están centrando en la proteína spike, en la proteína de los picos, estos picos que utiliza el virus para introducirse en las células. Parece ser que es la proteína que tiene más posibilidades de dar lugar a una respuesta inmune potente y protectora. Os hablaba de los ensayos clínicos, por si acaso alguno de los presentes estos días en la televisión nos han hablado fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, pues efectivamente hay 3 fases clínicas. Cuando la gente nos pregunta cuándo va a estar la vacuna lista, hay gente que dice en 3 meses, hay gente que dice en 1 año. Yo más bien me decanto hacia 1 año, porque mirad aquí los tiempos mínimos que tarda una vacuna en ser comercializada, en ser comercializada, sí, en desarrollarse clínicamente. Ahora vamos a ir a tiempos mínimos. Por lo tanto, si consideramos los tiempos mínimos, por ejemplo, en fase 1, bueno, pues sí, efectivamente, entre 2 y 3 meses han estado varias vacunas que ya han pasado a fase 2. En fase 2 tenemos unas cuantas vacunas. Aquí hablamos de 6 a 8 meses. Sin embargo, el otro día en un vídeo declaraba el CEO de Pfizer que contaban con estar en ensayos clínicos fase 3 en el verano o a principios del otoño. Bueno, estos tiempos se van a acortar en la medida en que la vacuna se comporte adecuadamente desde el punto de vista de su seguridad, que es la fase 1 fundamentalmente, y de su eficacia, que ya empezamos a ver algo en fase 1, más en fase 2 y más en fase 3. Básicamente la diferencia entre estas fases está también no solo en que la primera vaya dirigida a evaluar sobre todo la seguridad y la siguiente es la seguridad y la eficacia, sino también en el número de pacientes. La fase 1 pues, se puede concluir con 100 pacientes, mientras que la fase 2 y la fase 3 pues, ya son miles, decenas de miles de pacientes. Es decir que, bueno, es verdad que a finales de año puede ser que haya personal sanitario de todos los países del mundo que esté ensayando la vacuna en fase 3, si es que hay alguna de estas vacunas tempranas que está funcionando bien. Y aquí os muestro un poco nuestra experiencia. Veis en la parte de abajo la estructura del virus con la proteína S, la proteína E, la proteína M. Porque ¿qué es un virus? Un virus básicamente es RNA envuelto de lípidos y de proteínas
estos lípidos y estas proteínas lo que le ayudan es a entrar dentro de las células e infectarlas. ¿Vale? Por nosotros, en el laboratorio, hacemos estructuras muy similares, como veis aquí. Todas estas son nanoestructuras que desarrollamos en nuestro laboratorio para transportar fármacos o antígenos, en este caso. Y podemos modificar su cubierta, su núcleo, es decir, es un diseño ingenieril. Vamos asociando materiales, utilizando determinadas interacciones químicas entre ellos, hasta que constituimos esa estructura que, por ejemplo, me permite alojar aquí cerca de la cubierta, en este núcleo, el material ARN que quiero utilizar como antígeno. Y estas son fotos de, aquello eran ilustraciones de cómo nos las imaginamos. Y aquí tenéis fotos de cómo son estas partículas en el microscopio electrónico de transmisión. Aquí vemos que efectivamente en todos los casos hay una especie de núcleo en el que iría alojado el antígeno, envuelto de una cubierta que lo protege frente a su degradación prematura y le permite su internalización en las células. De hecho, ahí veis que tenemos diferentes tipos de núcleos y diferentes tipos de cubiertas, porque, como decía, esto es un diseño de ingeniería que podemos ir acoplando en función de cómo queremos que sea esa cubierta, de la vía de administración, del tipo de antígeno, etcétera. Es decir, si queremos administrar la vacuna por vía inyectable, vía subcutánea, que es lo habitual, o intramuscular, es de un modo. Si queremos administrarla por vía nasal, cosa que ya hemos hecho, pues es de otro modo. Y aquí vemos células, un cultivo celular, en el que veis el núcleo marcado en azul y el citoplasma marcado en rojo, y todos los puntitos que veis son nuestras nanopartículas, porque se caracterizan, tienen una capacidad para entrar al interior de la célula y transportar a ese nivel el antígeno o el fármaco que hayamos asociado a las mismas. En cuanto a nuestra trayectoria, trabajando con antígenos, bueno, pues hemos trabajado con todo tipo de antígenos en 30 años. Podéis imaginaros desde proteínas virales, proteínas solubles, péptidos, proteínas ARN, como os decía anteriormente. Y a veces incluimos en la misma nanoestructura el antígeno y el agente inmunomodulador. También trabajamos con vacunas terapéuticas, pero bueno, esta es otra historia. La mayor parte del trabajo de las vacunas que hemos hecho es para enfermedades infecciosas, aunque sí que es cierto que también hemos trabajado en otro tipo de enfermedades para las que la vacunación puede funcionar, como es la diabetes o la esclerosis múltiple. Y este es el aspecto que tiene una suspensión de nanopartículas. Esto sería lo que se inyectaría. Es decir, que básicamente es un líquido, es agua, en la que hay partículas muy diminutas que le dan esa tonalidad opalescente que podéis apreciar ahí. Llevamos 10 años trabajando en una vacuna frente al SIDA, una vacuna HIV, que está constituida por una mezcla de 12 antígenos. Quizás hayáis oído que se lleva trabajando mucho tiempo en diseñar una vacuna frente al SIDA y aún no se ha logrado, después de más de una década. La vacuna en la que hemos trabajado nosotros, en colaboración con varios grupos americanos y canadienses, consta de 12 tipos de antígenos mezclados en esta suspensión en 12 tipos de nanopartículas. Es ciertamente compleja esta vacuna, pero sí que hemos visto que cuando la hemos administrado en macacos, que veis en esta diapositiva, le administramos la vacuna en macacos, varias dosis, y después de estar inmunizados los macacos, lo que hacemos es inyectarles el virus, lo que ahí aparece como challenges, retos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retos. Y la mayoría de los macacos, después de inyectarles el virus, no se infectaron. Esta es la mejor prueba de que una vacuna funciona. La prueba más inmediata es si hay anticuerpos, pero la prueba de que funciona es cuando el individuo ha estado expuesto al virus y no se infecta. Bien, pues estos macacos, el 80% después de estar expuestos a inyecciones del virus, no se infectaron. Bueno, pues con esta vacuna del SIDA precisamente estamos intentando llegar a clínica, pero estamos todavía ahí en preclínica. Todo este conocimiento, cuando surgió el problema del coronavirus,
pues lógicamente los que estábamos colaborando en la vacuna frente al SIDA nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, hay que desarrollar una vacuna frente al COVID. No puede ser que teniendo esta experiencia en vacunas virales no podamos aportar algo. Entonces ahí es donde dijimos, pues venga, adelante. Ay, perdón. Y esta es nuestra vacuna, nuestra propuesta de vacuna COVID-19. No os puedo contar los resultados porque llevamos, bien es cierto, mes y medio trabajando, pero aún nos encontramos en las fases iniciales. Las fases en el desarrollo de esta vacuna COVID son las siguientes. En primer lugar, el diseño del inmunógeno y, por tanto, o sea, cuando digo inmunógeno va a ser una fracción de la proteína Spike y del ARN, que va a codificar esa proteína. ¿Cómo diseñamos el inmunógeno? Bueno, pues las posibilidades son miles. Entonces hemos hecho uso de la inteligencia artificial. Me olvidé de comentar que esta propuesta no fue solamente idea de nuestro laboratorio, sino de toda aquella gente con quien colaboraba en el ámbito del SIDA, incluso más. El coordinador es Felipe García, del IDIVAPS de Barcelona, y contamos con la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, el Centro de Biotecnología, con la colaboración de Mariano Esteban, la Universidad Libre de Bruselas y nosotros. Entonces, ahora, en Barcelona, están diseñando el inmunógeno con ayuda de la inteligencia artificial y de la simulación computacional. Ya tenemos una serie de candidatos y estamos procediendo a la fabricación del RNA mensajero que codifica la expresión de ese inmunógeno. Por nuestra parte, llevamos mes y medio, ha sido muy intenso. Llevamos mes y medio trabajando en la formulación de un mRNA modelo en diferentes tipos de nanopartículas. Hasta el momento hemos testado ya 50 vehículos distintos para transportar el RNA mensajero. Se supone que en el plazo de 15 días vamos a recibir ya el RNA de verdad, anti-COVID, y vamos a proceder a su formulación. Haremos la validación in vitro de la vacuna COVID y después la validación in vivo en ratones. Supuestamente esto se llevará a cabo en los próximos 2 o 3 meses. Si los resultados son positivos, pasaremos ya al escalado de la fabricación de esta vacuna y de estas nanopartículas, de modo que podamos ir a pacientes a un ensayo clínico fase 1. Estamos en comunicación directa con la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios y nos aseguran que el tiempo se va a reducir significativamente porque están ahí para ayudarnos y para que trabajemos de una manera coordinada, que consigamos rápidamente el escalado y que podamos ensayarla a la mayor brevedad en humanos. Y bueno, simplemente ponía aquí, por reincidir un poco en las diferentes fases de elaboración de esta vacuna, la fase 1, la identificación de los epítopos proteicos, es decir, a partir del virus identificamos estos epítopos. Una vez identificados, esto ya se ha hecho, estamos en la fase de fabricación del RNA y después viene, como os decía, la fase 3, inclusión del ARN, siempre digo RNA del inglés, del ARN en las nanopartículas. Y después, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues cuando lo administremos en el organismo, pues lógicamente este ARN que tiene la información genética para producir en estas fábricas que se llaman los ribosomas, la proteína, el antígeno proteico, que en nuestro propio organismo va a dar lugar a la respuesta inmune. Es decir, que si clásicamente nos administran el antígeno y el sistema inmune reacciona frente a ese antígeno, en las vacunas ARN administramos la información genética necesaria para que nuestro organismo fabrique la vacuna, ¿vale? Entonces, claro, el llegar al interior de las células y conseguir el traslado de esa información a los ribosomas, pues es esencial. Y con esto, bueno, pues básicamente yo creo que lo importante es que ahora respondamos a las preguntas que tengáis, pero quiero dejar claro, estamos aquí en el CIMUS desde
a los 15 días de que surgiera el problema, estuvimos trabajando durante 2 semanas en elaborar propuestas de investigación para presentar a la Generalitat de Cataluña, que la presentamos, y también al Carlos III, pero nos pusimos a trabajar de inmediato, incluso antes de tener la respuesta. Y bueno, toda esta gente no ha podido incorporarse, pero sí se han incorporado 8 personas, aunque he de decir que todo el mundo ofreció su voluntad para trabajar en este proyecto, pero no cabían más de 8 personas por las restricciones que tenemos. Pero de verdad que estoy muy agradecida a mi grupo de investigación en conjunto y en particular a estas 8 personas, porque aquí hemos estado sin vacaciones, sin fines de semana, con una presión muy grande. Y bueno, pues al final, como les digo yo, se trata de que hagamos lo más que podamos y vamos a ver a dónde llegamos. Y con esto, pues ya no quiero invertir más tiempo, más que en aclarar las preguntas que podáis tener al respecto de nuestro trabajo con las vacunas o del COVID o de lo que pueda responder dentro de mis competencias. Moitas grazas. Agora, para comezar coa quenda de preguntas, comezarei preguntando eu. O seu laboratorio adícase ao deseño de nanopartículas, pero a hora de desenvolver, de facer a vacina para unha enfermidade como esta, que considera que é máis importante? O deseño da nanopartícula que vai levar a vacina ou a búsqueda da produción do antíxeno que desencadee a inmunidade da vacina? Bueno, a ver, sin lugar a dudas, la etapa limitante es tener en este momento la identificación de la proteína que va a dar lugar a una respuesta inmune adecuada, la identificación de los epítopos correspondientes, porque si no tenemos el antígeno, pues no hay nada. Una vez que tengamos identificado el antígeno, cosa que ya está, pasamos a fabricar el ARN que va a codificar ese antígeno. Bien, una vez que tengamos el ARN, si no tenemos vehículo, el ARN no va a hacer nada. Por tanto, la primera etapa limitante es, sin lugar a dudas, el antígeno o el ARN que codifica ese antígeno, pero después, si nosotros inyectamos ARN directamente a nivel del tejido muscular o subcutáneo, no va a haber respuesta ninguna, porque el ARN no es capaz de entrar en el interior de las células y producir la síntesis de proteínas. Por tanto, nuestro trabajo, que es nanoempaquetar ese ARN para que entre en las células, es esencial. Pensadlo un momento, estamos intentando simular lo que hace el virus. El virus, si solamente fuera ARN, no haría nada, porque no sería capaz de infectar las células. Pues nosotros también tenemos que darle esas proteínas, esos lípidos, a ese ARN para que pueda ser internalizado y producir la respuesta inmune. Por lo tanto, ambos son esenciales, si bien, lógicamente, el antígeno es la etapa limitante. Si no hay antígeno, no hay vacuna. Preguntas. ¿Cómo se puede esperar tanta inmediatez frente al coronavirus con lo que se está tardando para el HIV? Muy buena pregunta. Bueno, pues efectivamente, a ver, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho frente al SIDA es muy grande también, pero desde luego nada comparado a lo que se está haciendo al día de hoy con el coronavirus. Es decir, el HIV es realmente uno de los casos pues más complicados en las vacunas, la verdad. Entonces, esperamos que no sea tan complicado. Si a eso unimos el esfuerzo, que es que yo nunca jamás en mi vida vi un esfuerzo tan grande, tanto por la parte académica como por la parte industrial, en desarrollar una vacuna frente al coronavirus. Entonces, las posibilidades, lógicamente, aumentan muchísimo. Os pongo un ejemplo. La empresa Moderna, que desarrolló la primera vacuna ARNA frente al coronavirus, es una empresa que es una joint venture, una aventura de muchas grandes farmacéuticas. Esta empresa, que lleva trabajando unos 12 años, calculo más o menos, tiene un presupuesto diario solo para investigar, sin desarrollar productos, solo para investigar, de $1 millón diarios, más de $1 millón diarios. Llevan trabajando 12 años en diseñar vacunas ARN. Lógicamente se postulan como muy buenos candidatos, pero lo mismo ocurre con la vacuna que está desarrollando Pfizer, que está desarrollando AstraZeneca, con Glaxo, que ahora es parte de GlaxoSmithKline. Es decir,
dedicación que están teniendo toda la industria farmacéutica es algo que yo en mi vida he visto cosa igual. Por tanto, eso es lo que da esperanza, ¿no? De que, bueno, también se sospecha que va a ser, ahora que se va conociendo cada vez más el virus y que se va conociendo cómo van funcionando las diferentes vacunas, se sospecha que va a ser más fácil. Entonces, bueno, hablamos de que quizás en el plazo de un año o incluso en fase 3, ya en este año, puedan empezar a aplicarse estas vacunas, pero no se puede garantizar, claro que no. Partimos del miedo que puede percibirse en la comprobación y hay posibilidades de la rapidez de que se está preparando una vacuna como resultado de un medicamento con grandes efectos secundarios. Claro, este es otro punto muy importante. La gente se pregunta, a ver, si normalmente las fases regulatorias tardan tanto tiempo, ¿por qué ahora va a ser más corto? Bueno, pues va a ser más corto porque nuestro planteamiento desde el principio de la investigación es muy translacional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros a la hora de preparar nuestras partículas nos reunimos con la Agencia de Evaluación de Medicamentos y nos dicen, ¿con qué las vais a preparar? Y les decimos, pues las vamos a preparar con este biomaterial, con este, con otro. Y nos dicen, no, este no, porque este no va a estar aceptable regulatoriamente. Tenéis que ir a este, tenéis que aseguraros de que el producto se fabrica a gran escala. Entonces, ya desde el principio, todo lo que estamos desarrollando sabemos que se puede producir a gran escala, sabemos que es estable, que está constituido por materiales seguros. Es decir, que estamos utilizando todos los criterios y todo el conocimiento a nuestro alcance para que cuando llegue a la agencia sea aprobado. Es decir, el antígeno es nuevo, claro que es nuevo, pero todo lo que le añadimos alrededor va a ser inocuo y va a seguir una vía prioritaria. Si cuando se somete a evaluación a la Agencia de Evaluación de Medicamentos un nuevo producto, obviamente no se tiene una respuesta inmediata. Ellos tienen su margen de tiempo para analizar toda la información. Bueno, pues en este nos van a llamar, vamos a verlo conjuntamente, van a darle atención especial y esto hace que se acorten mucho los tiempos. También por eso en las vacunas ARN, según dicen los expertos en ARN, es previsible que desde el punto de vista toxicológico sean mejor aceptadas. Pero bueno, esto está por ver, esto no se puede garantizar. De todos modos, cuando la gente dice en unos meses, en el mejor de los casos, en el caso de que las vacunas que ya están en clínica funcionen, estarán en fase 3 en el invierno. No estarán aprobadas, estarán en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, probablemente los sanitarios, van a poder vacunarse formando parte de un ensayo clínico, ¿vale? Pero no la vacunación masiva de toda la población. Yo creo que eso no va a llegar hasta el año que viene. Me parecería muy raro que hubiese evidencia suficiente como para vacunar a toda la población antes de diciembre. Por otro lado, también puede ocurrir que se comercialice una vacuna y que dé una inmunidad interesante, pero no muy duradera, que a lo mejor te permita pues, no adquirir la enfermedad en unos meses, pero que al cabo de unos meses te quedes desprotegido. Es decir, que poco a poco iremos sabiendo más y más de cuáles son las vacunas que van funcionando mejor. Y lo importante es asegurar que no van a ser tóxicas. Y luego, bueno, pues puede ser que las primeras que salgan no sean las mejores a la hora de aportar una cobertura duradera y que las siguientes vayan mejorándose. Eso está por ver. Dado que el ARN se degrada fácilmente, una vez dentro de la célula, ¿hay algún mecanismo para evitar que se degrade? Sí, claro. Este es parte de nuestro trabajo, efectivamente. Nosotros incluimos el ARN en unas nanopartículas que efectivamente tienen que escapar de los endosomas, porque el mecanismo natural sería una endocitosis por parte de los endosomas, pero la composición de estas nanoestructuras hace que o bien no entren en los endosomas o que si entran, que salgan fácilmente. Y sobre esto ya hemos hecho muchos estudios. Entonces, bueno, lo que esperamos es que no se degraden, o al menos que haya una porción significativa del ARN que no se degrade y que pueda ejercer su función produciendo la proteína correspondiente. ¿Cuáles son las bases para el diseño del vehículo del ARN? Bueno, pues básicamente
tenemos en cuenta la vía de administración, si es una vía inyectable o si es una vía como puede ser la nasal. Por ejemplo, nuestra vacuna para el SIDA se administra por vía nasal y eso ya cambia la composición y los requerimientos. Pero luego lo importante es que esa partícula tenga capacidad para asociar el ARN, que tenga una afinidad, normalmente hay algún compuesto catiónico, porque el ARN es muy negativo, que tenga capacidad de condensar ese ARN y de protegerlo y de liberarlo en el momento oportuno en el interior de la célula. Entonces vamos probando con diferentes biomateriales, que son proteínas, que son lípidos, y al día de hoy no hay una receta para el vehículo ideal. De hecho, para cada ARN hay que darle el traje adecuado. Entonces yo digo, las nanopartículas no son cajas que se llenan con lo que tú quieres, son trajes que hacemos a la medida para cada molécula. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, en este caso ya hemos probado con más de 50 prototipos distintos, de los cuales in vitro se comportan bien una docena de ellos. Vamos a ver cuáles funcionan in vivo. Entonces hay una serie de criterios que podemos tener en cuenta para el diseño de estas nanoestructuras, pero al final hay un poco de prueba y error. Es decir, que a veces las hipótesis, como todos sabemos en investigación, creemos que este es el traje ideal para este ARN, pero luego lo probamos y no está tan protegido en vivo como nos creíamos o no sufre el escape endosomal como nos creíamos y hay que probar más y más. Entonces, se basa en eso, en hacer un diseño racional con arreglo a determinados criterios, pero no racional al 100% porque ahí no llegamos. Entonces, hay que probar con muchos prototipos y ver cuál es el que da mejor. Sí, claro. De hecho, la pregunta es si pueden desarrollarse otros medicamentos mientras que no llega la vacuna. Ya hay muchos medicamentos que se han probado en ensayos clínicos en España y en todo el mundo. Hay muchísimos medicamentos en desarrollo y yo creo que efectivamente si el virus vuelve, ojalá no sea de una forma tan dramática en el invierno, pero se habla de que es probable que haya otra vez infecciones, yo creo que vamos a estar mucho mejor preparados, tanto a nivel sanitario como a nivel de medicamentos, que muchos ya estarán aprobados para su uso en COVID, porque ya han pasado la fase clínica 2, 3 y ya están listos para ser utilizados. Esa será la salida, inicialmente tratamiento y posteriormente vacuna. ¿Tienes más esperanza en tener antes una buena vacuna que un tratamiento adecuado? Yo creo que llegarán antes los tratamientos, porque lo que se ha hecho con los tratamientos es utilizar medicamentos que estaban indicados para otras patologías o para otros virus y que están funcionando para este caso. Por ejemplo, muchos antiinflamatorios, anti-interleuquina 6, que se utilizaban en el tratamiento de la artritis reumatoide, pues están dando buenos resultados. Antivirales que se estaban utilizando para el tratamiento del ébola y de otros virus, pues en mayor o menor grado están funcionando. Ahora hay que analizar todos esos datos de los ensayos clínicos. Por ejemplo, Farmamar, que tiene un compuesto, la apridina, con el que hemos trabajado nosotros, por cierto, en colaboración con Farmamar, que se utilizaba como anticanceroso, bueno, pues está demostrando actividad antiviral y está en fase 2. Ojalá funcione. Es decir, que yo creo que con toda la información de ensayos clínicos de fármacos que ya estaban aprobados o en vías de aprobación para otras enfermedades y que se demuestre que funcionan para el coronavirus, pues van a ser pues muy interesantes para mientras llega la vacuna y no poder tratar la enfermedad sin llegar al drama que hemos pasado recientemente. El virus está mutando. Sí, claro, sí, ¿no? El virus está mutando, es algo muy propio de los virus, ¿no? Es innato a ellos, se van adaptando en la medida en que van pasando de un hospedador a otro, en la medida que van cambiando las condiciones. Pero sí, bueno, del mismo modo que el virus de la gripe muta y cada año tenemos una vacuna que se va previendo cómo va a ser, pues podría ocurrir que en el caso del coronavirus sucediera lo mismo. ¿Por qué no? En el escalado de la vacuna, ¿qué sistema ves con mayor potencial? Se habla mucho de la producción en plantas.
A ver, cuando hablamos del escalado de la vacuna, hablamos de dos escalados. Una, el escalado, en nuestro caso, de la ARN, que es muy fácil, sabemos escalarlo, es la Universidad Libre de Bruselas la que lo está haciendo, ya lo hemos hecho para el SIDA, no tiene ningún problema. Y el caso de los vehículos que nosotros estamos proponiendo, también. Son dos escalados distintos, pero nosotros los procedimientos que utilizamos para preparar las partículas ya desde el principio los hacemos muy sencillos para que sean fácilmente escalables. Es decir, invertimos mucho tiempo en conseguir eliminar disolventes orgánicos, en conseguir fuentes de alta energía. Es decir, que simplificamos el procedimiento al máximo. Este es uno de nuestros empeños en nuestra investigación. Por lo tanto, ahí yo creo que nos posicionamos bien. Y desde el punto de vista del escalado del antígeno, precisamente las vacunas ARN se escalan muy bien sin ningún problema. No prevemos ahí una dificultad grande. Siempre hay un cierto nivel de dificultad, pero no esperamos que esta sea mucha. Iria, primero de todo, perdón. Bueno, gracias. Hay países trabajando en una vacuna basada en el virus modificado, de modo que esto nos proporciona una respuesta inmune que funciona como una vacuna. De esta forma quedaría demostrado que una persona que se infectó quedaría inmunizada. Bueno, previsiblemente aún no se sabe. Una persona infectada teóricamente quedaría inmunizada, pero estamos viendo la prevalencia porque puede ser que quede inmunizada durante muy pocos meses. Y esta información todavía no se conoce. Yo no soy epidemióloga, no conozco muy bien cómo va esto, pero no se sabe hasta qué punto queda protegida la población hasta el día de hoy, hasta donde yo sé. He de decir que Luis Sanjuanes, que es nuestra eminencia en virología, está desarrollando una vacuna que es precisamente basada en el virus, ¿no? En hacer que el virus no sea dañino y que sea protector, o sea, que funcione como vacuna. Es otra de las grandes candidatas en España. Mariano Esteban trabaja en otro tipo de vacuna que utiliza un vector viral, que también es interesante. Es decir, que hay todas las opciones. No sé cuál llegará antes porque va a depender mucho de lo que vayamos viendo en los próximos meses. Pero lo que sí es cierto es que se están contemplando todas las posibilidades que existen al día de hoy en tecnología de vacunas, lo cual eso es lo que da pues cierto nivel de no garantía, pero cierto nivel de seguridad de que malo será que no se consiga, ¿no? ¿Qué opina de las fiestas de contagio entre los jóvenes? Bueno, yo creo que hay que hacer continuas llamadas de atención. Es verdad que no nos podemos tomar esto de broma, es verdad que ha muerto mucha gente, es cierto que el problema está ahí, sigue ahí, mientras no haya vacuna, aunque haya antivirales, eso es buenísimo, pero el problema no estará totalmente resuelto y por lo tanto hay que hacer una llamada de atención, hay que entender a los jóvenes, ¿no? que es difícil de llevar este encierro por el que hemos pasado, pero hay que ser responsables. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en este problema, como se ha dicho tantas veces. Los investigadores tenemos que investigar, los que tengamos la especialización en un ámbito que pueda aportar algo, pero cada ciudadano tiene que aportar algo de sí mismo y este es el ejercicio de corresponsabilidad, de que cuando haces algo mal no solo te estás perjudicando a ti, sino que estás perjudicando a toda la población y sobre todo a los mayores, los pacientes más vulnerables. Así es que eso es lo que opino, que hay que respetar las instrucciones que nos vienen dando las autoridades sanitarias y más allá todavía. ¿Cree usted que la inversión? Bien, me están diciendo que, dado que la salida a este problema es la sanidad pública y la investigación, si va a cambiar la inversión económica en estos ámbitos. Yo lo digo continuamente, es decir, que esto es una llamada también para nuestros gobernantes, para los que dirigen nuestro país, nuestras comunidades, de que efectivamente tenemos un sistema sanitario bueno, pero que se resiente porque no tiene suficiente personal. Y tenemos una investigación buena porque es verdad que España apostó por la investigación hace tiempo, pero dejó de apostar hace una década.
Y en esta última década ha habido una caída grave de la investigación en España. Hay que tener presente que no podemos depender de que investiguen los extranjeros, que los españoles estamos capacitados para investigar, queremos investigar y lo único que necesitamos es el apoyo, la financiación para llevar a cabo nuestro trabajo, para validar nuestras ideas y para contribuir en la medida de lo posible a nuestra sanidad. Es lo que queremos. No ponemos ninguna pega a dedicarle horas a trabajar, fines de semana y vacaciones. Lo que queremos es disponer de los medios para poner en práctica nuestras ideas. O sea que sí, espero que esto sea una llamada de atención para que se vuelva a reforzar el tejido investigador en España. Creo que el Ministerio, dicho esto, creo que el Ministerio ha respondido el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio a través de sus diferentes, el Ministerio de Ciencia y otros ministerios han contribuido al que efectivamente haya habido una respuesta de financiación a nuestras ideas, ¿no? Pero ha de seguir así. Considerando que el COVID-19 tiene una mortalidad como las gripes normales, ¿cuál motivo es la rapidez del desarrollo? No tiene una mortalidad como una gripe normal, es muy superior. No me atrevo a dar datos, pero cifras figuran por ahí donde claramente no. Si fuese una mortalidad como la de las gripes normales, no hubiéramos tenido ese colapso de nuestro sistema sanitario. Es que ese es el problema, el colapso del sistema sanitario, que lamentablemente, bueno, pues condujo al drama por el que hemos pasado, y no es un número despreciable de fallecimientos y no es un problema despreciable en absoluto. Yo precisamente a los que bueno, pues reivindican que las condiciones de confinamiento se aligeren por el tema económico, yo digo, esto es una prueba clara de que si no hay salud, no hay buena economía. Y si no hay investigación, no va a haber buena salud. Es decir, todo es la cadena. Los países desarrollados son más desarrollados porque investigan y porque tienen buenas infraestructuras sanitarias. España la tiene, pero es verdad que puede ser mejor. Nuestros sanitarios trabajan con probablemente los salarios más bajos de Europa o de los más bajos, pero aún así no tenemos suficientes sanitarios y es verdad que este es un problema a resolver, y el de la investigación también. Si no hay buena sanidad, no hay buena economía. Por lo tanto, el adelantarnos demasiado y pretender hacer todo precipitadamente pensando que no importa un porcentaje de muertos mayores me parece muy, muy, muy grave hacer ese tipo de afirmaciones, y yo creo que hay que ir con mucha cautela y dando prioridad efectivamente al desconfinamiento de aquellas personas que tienen que trabajar. Y yo creo que se ha hecho así. Nosotros hemos estado trabajando todo el tiempo, pero lamentablemente mucha gente que quería trabajar no podía. Ahora ya pueden, bueno, pues vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Yo creo que no hay más preguntas. Ah, sí. Es cierto que Kaspersky pudo originar el virus del SIDA en África durante las campañas de vacunación. Bueno, ha habido, yo sinceramente os digo, los primeros días miraba el WhatsApp de vez en cuando me llegaba alguna información de COVID, pero dejé de mirarlo y solamente estoy entrando continuamente en las páginas oficiales, porque realmente la cantidad de fake news, de bulos, de noticias increíbles, pues bueno, pues ha sido mucho. Yo no soy una experta para opinar en el tema, pero sí que es cierto que todas esas argumentaciones, incluso por parte del presidente Trump, han sido muy contestadas por los científicos. Los científicos expertos en virus, en genomas virales, en estructuras virales, bueno, no creen en que haya ocurrido nada de esto. Creen que la probabilidad de que eso haya ocurrido es ínfima en comparación a la probabilidad que se baraja más de que el virus haya procedido del animal, ¿no? Por tanto, yo no he hecho caso a ese tipo de argumentaciones hasta que no tengan una base y una justificación científica contundente. ¿Ve posible que esta epidemia desaparezca como por sí sola, sin vacuna?
no tengo una opinión al respecto. Yo creo que podría ocurrir, pero el riesgo de dejar pasar, a ver si pasa solo, es muy alto. Yo creo que hay que plantearse una vacuna, pero sinceramente que desaparezca por sí solo, no lo sé cuáles son las posibilidades de que eso ocurra, lamentablemente. Yo creo que ya está. Muy bien, preguntas muy interesantes. Lo único que me da pena es que no veo a la gente que me pregunta y entonces eso siempre es un poco raro. Pero, insisto, yo no soy inmunóloga, no soy epidemióloga, básicamente soy tecnóloga, especialista en mejorar las propiedades de los fármacos y de las vacunas. Y eso es lo que aprendo de los inmunólogos, aprendo de los vacunólogos y de los virólogos, pero a ese nivel no puedo dar más información. Pero en cuanto a las partículas, pues nada, cualquier persona de la UST o fuera de la UST está invitada a visitar nuestro laboratorio y ver lo que hacemos. O sea que muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestras preguntas tan interesantes. Moitas grazas, profesora María José, enhorabuena pola presentación e, por suposto, gracias a todos vos pola vosa participación e a vosa atención. Vémonos o próximo día na próxima conferencia do ciclo, que é o mércores 27 de maio, sobre virus emerxentes por parte de Carmen Rivas, do CIMUS. E, por último, agradecer tamén os esforzos do Campus da Cidadanía, do Vicerreitorado de Investigación e Innovación por facer que todo isto sexa posible. Moitas grazas e boas tardes a todos.